Hola a todos, antes que nada, pues bueno, como os contaba un poquito Pablo, yo soy Pablo y os voy a contar un poquito hoy, pues desde la trayectoria de estos últimos años, un poquito lo que hemos hecho, así con un poquito más con impacto o que nos ha traído a lo mejor nos ha llevado a aportar ese valor diferenciador o un poquito ese liderazgo disruptivo dentro de lo que es hoy en día, pues como bien decías, un proyecto multidisciplinar. Pablo me ha presentado, le cojo el relevo y os contaré, pues bueno, yo empecé trabajando para el grupo Inditex, después de una experiencia en Massimo Dutti Bershka pasé por Holanda y luego la última dirección creativa de Caramelo y paralelamente llevo el proyecto Pablo Roz, que yo siempre lo llamo proyecto porque me parece que significa más que, bueno, abarca muchísimas más cosas y fruto del sentido común, pues yo diré que es un proyecto tanto mío personal como de la gente que está detrás, de personas en evolución. Esto es clave para entender un poquito cómo hemos ido evolucionando a lo largo de todos estos años, ¿no? Y principalmente, yo os lo explicaré al final de la intervención, las sinergias han formado parte esencial para que pues, el proyecto pueda tener una viabilidad y esa sostenibilidad empresarial que tan necesaria hoy en día, ¿no? Las sinergias, esas colaboraciones y por supuesto el pensar globalmente y actuando también por aspectos que van mucho más allá de lo que no simplemente es moda, ¿no? Quiero empezar con esta imagen inspiradora. Digo inspiradora porque es, bueno, el desfile que hicimos en el año 2020, en pleno COVID, cuando no se podían hacer desfiles y bueno, pues esto era digital. Entonces, crisis igual oportunidad nos permitió hacer un desfile en un enclave único que de otra manera no hubiera podido ser, como fue la Pedrera en Barcelona. Y digo lo de crisis igual oportunidad porque eso ha sido un poquito casi el leitmotiv del proyecto y lo que nos hace estar en constante pues eso, evolución, planteándonos cosas y cómo podemos aportar valor precisamente para ser hoy en día disruptivos y para poder mantenernos y ser viables empresarialmente, tal cual lo digo. Os explicaré también cómo la artesanía además también se ha vuelto clave para que eso sea hoy en día parte de ese camino y un poquito la introducción que os voy a hacer, a la cual os animo a todos y además aquí que estamos a Petit Comité, que quien quiera intervenir, feel free, o sea, estamos aquí todos abiertos y además cuando se genera un debate muchísimo más interesante, bien durante la conversación o bien después. Y como os decía, os voy a hacer una pequeña introducción de los aspectos más importantes del proyecto para luego acabar con un vídeo de 4 minutos como resumen que pues, engloba un poquito todo de manera más gráfica y visual. Quiero empezar por esta palabra, que seguro que a todos os suena de haberla oído casi a diario, ¿no? Que es la sostenibilidad, ese concepto que hoy en día está tan mainado, por decirlo de alguna forma, y que casi está perdiendo, yo creo, está perdiendo un poquito el sentido, pero que tan importante es para un proyecto. Yo digo que la sostenibilidad hoy en día no es nada más que aquello que puede mantenerse en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y a partir de ahí, por supuesto, entran muchísimos otros aspectos, ¿no? Por supuesto, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad empresarial, sostenibilidad emocional, es decir, pero pensemos en sostenibilidad como aquello que nos puede servir para poder mantener un negocio a flote y precisamente dentro de esa sostenibilidad es clave el estar preguntándose cada día qué es lo que nos motiva, qué es lo que hace que ese proyecto pueda seguir vivo y sobre todo qué es lo que puede precisamente mantenerlo también para nosotros mismos para que siga siendo estimulante en el día a día, ¿no? Por tanto, 3 factores claves: sostenibilidad, personas, fundamental y siempre en el foco, y la innovación, precisamente para poder ir evolucionando con el paso de los tiempos. Voy a coger para empezar, o más bien para continuar, palabras que han estado claves y que son claves dentro de este concepto para poder un poco entender cómo el plantearnos todo esto nos ha hecho que vayamos evolucionando hasta lo que somos hoy, ¿no? Primero, reflexionar sobre nuestro poder como consumidor, como consumidores, es decir, y yo lo diré siempre, y hay gente que no le sienta bien, pero esa responsabilidad individual que en el fondo también todos tenemos, ¿no? Hoy en día es verdad que las empresas van a ir cambiando, pero lo harán cuando el consumidor también lo exija. O sea, tenemos un grandísimo poder como consumidor y creo que las empresas debemos adelantarnos siempre a al menos aquellas que quieran ser disruptivas, seguir por delante, a aquellas necesidades que pueda tener el consumidor, ya no solamente a nivel de compra, sino también emocionales, físicas, a muchos otros aspectos.
rechazar lo que no sea imprescindible en un mundo que está tremendamente masificado. Creo que es muy difícil el poder diferenciarte si no tienes una principal ventaja competitiva sostenible que te pueda diferenciar un poco de los demás. El reducir tu consumo a aquello que necesitas, y esto luego os explicaré cómo lo aplicamos nosotros a nuestro proyecto, a reparar aquello que ya tengas. Al final, si nosotros mismos no estamos dando valor a las cosas que tenemos, será muy difícil que podamos pretender seguir vendiendo sistemáticamente cosas que van a tener una fecha de caducidad limitada. El reutilizar siempre lo que ya existe y evitar los desechables. El reciclar lo que no podamos reutilizar. El reincorporar a la tierra residuos orgánicos, y esto explicaré cómo lo estamos haciendo después, gracias a la vinculación que estamos haciendo con proyectos de artesanía, además muchos de ellos aquí en Mallorca. Y siempre el resiste y el todo esfuerzo suma. Y lo del resiste yo creo que aplicado a cualquier negocio, ¿no? Hoy en día creo que resistir es clave, la perseverancia es fundamental. Por eso, precisamente, y vuelvo otra vez a la palabra, para ser sostenibles, busquemos emocionalmente qué es aquello que nos está haciendo vibrar para poder resistir y para poder seguir avanzando. Todo esto que os estaba contando nos ha llevado a que nuestro proyecto evolucione pues, con estas siguientes características que os voy a comentar un poquito, ¿no? Fruto del sentido común, que es algo que intento tener en mi día a día, en todo lo que hago, y por supuesto también en aquellos proyectos que dirijo, de los que estoy enfrente y que se lo digo también muchas veces a los alumnos. Nos dimos cuenta que está siendo una marca pues, un poquito más pequeña, que si precisamente está abocando pues, por un consumo más amable, cómo nos diferenciamos de los demás. Lo que no tenía sentido es estar haciendo pues, una sobreproducción constante de prendas. Lo que no tenía sentido era que en pleno mes de febrero presentáramos una colección y 4 meses después estuviéramos presentando otras. ¿Por qué no tenía sentido? Primero, porque nosotros ya le estábamos dando fecha de caducidad a aquello que estábamos haciendo. Segundo, porque no había ni siquiera tiempo de digerirlo, ni tampoco de disfrutarlo, y creo que los proyectos son para disfrutarlos, y porque al final estábamos sobrecargando al consumidor. Hoy hay estudios que dicen que para que se venda toda la ropa que hoy en día hay en circulación, un consumidor tendría que consumir una media de 2 prendas al día. Por tanto, fijaros qué nivel de insostenibilidad y de poco sentido común al final, ¿no? Entonces, eso y pensar en la realidad del mundo en el que estamos viviendo, que es que hoy estamos ya prácticamente en el mes de noviembre, ya sigue haciendo un calor casi insoportable. En un momento en el que tenemos que mezclar los armarios, decidimos que íbamos a hacer solamente una colección al año, mucho más completa, que mezclara hombre, que mezclara mujer y que por supuesto mezclara temporadas, que empezásemos a hablar de ese armario emocional y que de la gente empezase a querer apostar por el proyecto y en consumir muchas menos prendas, de más calidad, pero nosotros mismos ya dándole todo ese valor a lo que estábamos haciendo. Y por supuesto, el no condicionar pasaba por hacer prendas que fueran completamente unisex, o que por lo menos nosotros no dijéramos, no condicionáramos al género o a lo que tenía, o a lo que tenía que ser, ¿no? Eso nos llevó al, yo siempre digo, storytelling, story doing. En moda siempre seréis colección primavera-verano 2020, otoño-invierno 2021. Directamente decidimos quitarle también todos los títulos. Ya pensábamos que si directamente poníamos una fecha en las etiquetas, automáticamente, sin quererlo, le estábamos dando esa fecha de caducidad. Así que nuestras colecciones son directamente non-seasonal, sin temporada, y que al final pues puedas optar por conservarlo y cuando no lo quieras lo dones o sea tan especial para ti que quieras que alguien cercano a ti siga teniendo esa prenda. Al final, fruto de la curiosidad innata en 2016 y fruto de consecuencias de cosas que van pasando en la vida, nos dimos cuenta que el proyecto, solamente hablando de moda, se quedaba vacío, que tenía que tener algo más. Y esto muchas veces lo digo y la gente se sorprende, pero creo que es fundamental el poder adelantarte. Y nos empezamos a dar cuenta que al final la moda era un negocio cíclico que, lejos de conectar, estaba desconectando y que la gente estaba perdiendo lo que era el foco. Entonces, fruto, como digo, de la curiosidad y de cómo lo podíamos seguir haciendo sostenible emocionalmente, que nos siguiera interesando el proyecto, vimos la importancia de incorporar todas esas inquietudes que tenía, que eran todo el tema del mundo del diseño de interiores, de producto, el proyecto educacional, porque al final hoy en día es un proyecto educacional, ya os contaré por qué, pero que en definitiva lo que hiciéramos pudiera generar ese impacto, pudiese crear valor, porque
me di cuenta que si yo mismo no lo sentía con lo que estaba haciendo, iba a ser imposible que la gente conectara también con eso, ¿no? Así que en 2017 el proyecto se empezó a convertir en proyecto multidisciplinar. Hoy en día ya no solamente hacemos moda, sino que, como yo digo, hacemos moda con más disciplinas, desde alfombras, iluminación, suelos, productos para hogar, branding para vinos. Nos hemos dado cuenta de que al final, cuando estamos uniendo empresas, cuando nos conectamos, cuando estamos uniendo ADNs, crecemos nosotros, crecen ellos y generamos ese valor disruptivo, creamos esa diferenciación y creamos esa apuesta que al final nos lleva pues, a que la gente entienda mejor el proyecto y se nos diferencie de los demás. Y empezamos a tener un discurso propio y un discurso de verdad, que creo que es fundamental para poder conectar hoy en día, ¿no? Nosotros tengo la suerte de que estamos experimentando 2 años de un grandísimo crecimiento, especialmente a raíz de la pandemia, y digo que el mayor secreto, el único secreto, si es que hay algún secreto, ha sido, aparte del de trabajar, el preguntarnos constantemente cómo podíamos seguir innovando y cómo esto podía seguir siendo enriquecedor para nosotros mismos y para los que estamos detrás de lo que hacemos, ¿no? Por tanto, las alianzas. Eso nos llevará, y lo explicaré luego, a apostar por la economía circular, porque veremos que todo lo que no sea cíclico es muy complicado de poder finalmente mantenerlo. Por supuesto, además de ser un aficionado de la política, los objetivos de desarrollo sostenible tenían que estar en ruta en todo lo que estábamos haciendo, trabajar y potenciar sobre todo el número 12, el consumo responsable, y el 17 de las grandes alianzas, entre muchos otros, pero empezar también, al final, yo me di cuenta que tenía voz, teníamos voz, conectábamos con mucha gente, había un mercado, un segmento que nos escuchaba, me encanta además comunicar, y me di cuenta que teníamos que también formar parte de ese cambio y de hacerle entender a la gente lo que había detrás de un proyecto, abrir, tirar barreras y conectar muchísimo más con la gente. Y eso es lo que está haciendo también crecer el proyecto. Y cuando yo hablo de crecer, me refiero a crecer, por supuesto, a nivel principalmente de facturación, que es importante, ¿no? Porque parece que a veces una cosa no va ligada con la otra y está completamente de la mano. Sentido común. Saber identificar nuestra principal ventaja competitiva sostenible y saber definirnos. Y vuelvo a la palabra definirse. Definirse es algo que cuesta, que lleva tiempo, pero es fundamental hoy en día en cualquier proyecto. Creo que definirse es hacer los pilares de lo que eres, y solamente cuando esos pilares son sólidos puedes construir alrededor y puedes seguir haciendo que el edificio siga creciendo. Y como os decía antes, es un proyecto educacional que además compagino con el tema de docencia, porque creo que es muy importante, con la docencia también se aprende, y solo así podemos seguir generando valor, conectando personas, universos y pudiendo dar ese punto disruptivo. Y como decía al principio, que somos un proyecto de personas en evolución, me has definido con una frase que me acabas de recordar, que no lo hemos cambiado en la web porque acabamos de hacer un mini rebranding en aquella cifra, y va un poquito por aquí. ¿Cómo nos definimos nosotros? Pues somos una colección para el día a día, pensada para toda la vida, cómoda, sin temporada, con piezas unisex. Y digo piezas porque ya introducimos todo, y introducimos esta filosofía desde en un mueble, desde un azulejo, desde en un vino, hasta en una prenda de ropa. Hecha en Spain y para los ciudadanos multitasking del mundo. ¿Y por qué lo de ciudadanos multitasking y lo de World Citizens? Pues porque al final creo que es algo que pasa mucho a mi generación, y a mí me pasa cada día, que la gente no te ubica. Dice, pero tú ¿de dónde eres? Pero tú ¿dónde estás? Y dices muchas veces, es que mira, no lo sé ni yo. Al final creo que somos ciudadanos del mundo, y creo que es un término con el que está muy bien hoy en día identificarse, ¿no? Creo que hoy en día no tiene ya mucho sentido el seguir poniendo barreras. Yo me siento de Barcelona, cuando estoy en Madrid me siento de Madrid, por supuesto me siento súper mallorquín, me siento español, me siento europeo, y estoy seguro que si viviese en Estados Unidos una temporada, a mí que me encanta introducirme, me sentiría también de allí, ¿no? Así que para los ciudadanos multitasking, aquellos que hacemos un poquito de todo, y un proyecto multidisciplinar, como se estaba contando. Toda esta toma de conciencia nos lleva a aportar valor, y hoy en día veréis que ningún proyecto creo que pueda funcionar sin aportar valor. Desde luego no en el largo plazo, a lo mejor en el corto, a lo mejor en el medio, pero difícilmente algo que no aporte valor, algo que no aporte conciencia, será recordado. Y yo siempre digo que no es marca si no pasa por el corazón, y que lo que no es capaz de recordarse al final acaba siendo insignificante, aquello que no pase por nuestra mente, aunque solamente sea quedarte con un concepto, pero para eso es fundamental saber todo lo demás
y entender que un proyecto, y por eso he empezado la charla diciendo que esto era un proyecto, se basa de muchísimas patas. Y llevamos 10 años y no es fruto de la magia, sino precisamente de todo esto que hoy en día estamos hablando. Artesanía, innovación y tecnología, fijaros que son tres términos que a priori como que pueden estar reñidos, pero que también, fruto de esa investigación, nos ha llevado a poder tener un punto diferenciador hoy en día en lo que estamos haciendo, ¿no? Os pongo aquí unas imágenes. Yo, lo saben mis amigos y lo sabe mi familia, ahora quiero mucho a Mallorca, pero sí que es verdad que yo hubo un tiempo, y creo que no pasa nada por decirlo, en el que estuve bastante desconectado con la isla, quizá también necesitaba salir y poner esa distancia. Y parte de hacer esa reconciliación de nuevo, y un poquito en el discurso que estábamos haciendo, tenía mucho sentido el volver a vincularnos y poner en valor pues, todas las empresas de la isla, aquellas técnicas, algunas casi en vías de desaparición, cómo les dábamos una vuelta. Y a través de eso y un proyecto que surgió por parte del IBI, nos vinculamos en 2021 con las 3 empresas mallorquinas que se dedican a hacer todo lo que es el tema de yenguas, de tira de yenguas. Nos vinculamos con Vicens, con Bujosa y con Riera y presentamos una primera colección en Mercedes-Benz Fashion Week de la mano para crecer conjuntamente, que luego evolucionó a la segunda colaboración que hicimos con Bujosa, que nos llevó hasta Su Majestad, que luego os la contaré. Pero, ¿cómo introducimos, o sea, cómo vinculamos la artesanía, la tecnología, la innovación? Fijemos que yo siempre digo que la tecnología tiene que convertirse en nuestro gran aliado, no puede ser algo que nos dé miedo, no puede ser algo que vaya en nuestra contra, sino que tenemos que saber en cómo la hacemos aliado. Y fruto de esas grandes alianzas estamos vinculados con una empresa americana, Blue Byte, que se dedica a todo el tema de la trazabilidad en las prendas. ¿Qué decidimos hacer? Pues en aquellas prendas que tenían una historia especial, dotarles de un sistema NFC, que un poquito para que sepamos lo que es, estamos hablando de un pasaporte de prendas, es como una especie de identidad digital que con un smartphone, igual que cuando tú vas a pagar con el teléfono móvil con la tarjeta de crédito, pues tú puedas escanear esa prenda y te lleve a vivir una experiencia digital que te cuente todo lo que hay detrás. Y cuando decimos todo, es toda la información que nosotros queramos poner. Quién ha hecho la prenda, fotos de los procesos, vídeos, el nombre de la mujer que te lo ha confeccionado, cuál es la historia, cuál es el valor añadido, qué impacto medioambiental ha tenido, cómo poder reciclar esa prenda. Pues, ¿para qué? Pues para que el día de mañana, cuando pase a otras manos, pues la gente sepa, ¿no? Todo lo que ha habido detrás, dónde ha salido. Igual que yo, que soy un enamorado de las casas, siempre digo qué bonito es cuando tiras una pared o cuando te encuentras un hidráulico, saber de qué año data la historia que hay detrás, pues un poquito darle ese valor también a las prendas y no hacerlas tan de usar y tirar. Pero vemos cómo es a base de darles ese valor detrás, ¿no? Y eso era el foco perfecto para poder contarle al mundo la historia de Mallorca, la historia de esta producción y un poquito todo lo que había detrás, ¿no? Que a mí me parece como mágico. Tengo un pequeño vídeo que os lo voy a enseñar ahora de esto que os estaba contando. Bueno, antes de llegar a ese vídeo, perdón, os cuento aquí un ejemplo gráfico. Es esto, que directamente tú acercas el smartphone a la prenda, escaneas y empiezas a vivir esa experiencia digital que te cuenta pues un poquito todo lo que hay detrás. Yo siempre pienso, cuando hoy en día vas a una tienda de segunda mano, ¿no? Esa pregunta de ¿quién habrá llevado esto de quién habrá sido, ¿no? Incluso ahora, como está evolucionando la tecnología a través de blockchain, inclusive puedes saber por todos los sitios que ha ido pasando esa prenda, puedes hasta personalizarla, darle una experiencia diferente. Yo creo que todo lo que pase por aportar ese valor y en dar a conocer la artesanía y en darle ese conocimiento al mundo, porque al final lo que no se conoce es difícil poder mantenerlo. Y hago un paréntesis, hicimos también un proyecto con la isla de La Palma, de Palma a La Palma, donde el volcán de Cumbre Vieja, que queda el último sitio de Europa donde se hace la seda de manera completamente artesanal, pero es un proceso lento y caro que casi estaba a punto de quedar en el olvido, precisamente porque como la gente no lo conoce, no lo estaba consumiendo. Y a través de una acción que hicimos con el gobierno de allí, que sabe de la importancia de destinar recursos públicos para que todo eso sea conocido y se ponga en valor, ha podido conocerlo muchísima gente, también a través de todos estos sistemas que os estaba contando,
Y eso ha hecho conocerlo. Y ese es un poquito el commitment que también tenemos, ¿no? El comentar toda esa diferenciación, todo eso que hay detrás, que nos puede dar ese valor para volver a recuperar la artesanía. Fijaros, luego volveré a hablar un poco de... Luego, al final, que os hablaré de la prenda, de la falda de Su Majestad, una de las preguntas que más me hizo la prensa era sobre el precio de la falda. Digo, bueno, es una falda que costaba 1.000 euros, pero es una falda que consumía 7 metros, que todo el proceso de producción llevaba como más de un mes y a la gente le chocaba el precio. Digo, bueno, probablemente tengamos que cambiar ese concepto, ¿no? De saber si tú estás apostando por mantener un oficio, si estás apostando por esa diferenciación y por tener un producto único, también tenemos que cambiar ese tipo de mentalidad. Todo pasa por consumir menos y consumir mejor. Y esto creo que es un muy buen punto de cómo la tecnología nos ayuda a poder ir avanzando. Y ahora sí, os pongo el vídeo gráfico para que podáis entender un poquito cómo iba el tema. Todo esto, como digo, como siempre tiene que estar en evolución y es muy importante cuando tocas una tecla seguir investigándola para ver cómo consigues aportar ese valor disruptivo, nos llevó a que en la última colección que presentamos en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en el mes de marzo, nos adentrásemos un poquito más, ¿no? Nos estábamos haciendo un poquito pioneros en moda en trabajar la tecnología, pues había que ir un paso más allá. Y empezamos a trabajar lo que son los NFTs, la tecnología y la circularidad como nuevos modelos de consumo. ¿Y esto cómo va? Primero, vuelvo a nuestra última colaboración, que en este caso fue con Artesanía Textil Bujosa, desde Santa María, y pensamos en cómo le dábamos un giro nuevo a todo el tema de las yengos, precisamente para que pudiera tener pues, un interés también diferente. Y lo primero que hicimos fue crear nuestro propio dibujo de ICAT, ese es un dibujo patentado nuestro, que no existía, y que le da una continuidad también pues a ese propio mercado, ¿no? Que incluso la gente pueda saber que puede incluso hacer como esa customización de lo que son las tiras de yengos. Además, quisimos hacerlo un poquito más sostenible. La ICAT está hecha a base de lino y algodón. El lino es un tejido maravilloso, pero consume muchísima agua y decidimos hacer una propuesta en 100% algodón, es decir, darle como esa nueva vida o esa nueva viabilidad a un proyecto que pudiese también crecer de otra forma. Y salieron estas prendas. Pero, fruto precisamente de esa exclusividad que también queríamos darle, nos decidimos a entrar con esta pequeña colección en el metaverso. Y cuidado con preguntarme qué es el metaverso, porque es algo tan amplio que ni siquiera nosotros que lo empezamos a trabajar sabemos muy bien qué es, ¿no? Pero formaría parte de ese mundo digital donde las prendas, pues puedes vestir a tu avatar a través de un NFT. Eso sería el metaverso, y luego están los NFTs, que son como esas obras de arte digital. Entonces, precisamente, y lo explico en el vídeo al final, hoy en día lo más sostenible precisamente sea quizá no consumir, o consumir muchísimo menos, desde luego en moda, que creo que no nos hace falta de nada a nadie, y al que le haga falta puede recurrir al mercado de segunda mano, es decir, no creo que haya una necesidad real de seguir produciendo. Hicimos como esta experiencia, y cómo esta experiencia nos podía garantizar esa circularidad, cómo podía hacerlo sostenible también empresarialmente. Bueno, pues por cada compra de ese NFT de arte digital o para tu avatar, poder garantizar una circularidad conforme un porcentaje de esa venta le llegara al productor de origen y que por tanto pudiera seguir también creciendo y evolucionando. Y todo esto certificado. ¿Y por qué digo certificado? Pues porque en la era que vivimos del greenwashing, en la que todo es mentira, es muy importante poder apoyarte de empresas, como en este caso era Bluebuy, que se encargan de hacer certificaciones a través de blockchains y de certificar que todos estos procesos digitales son realmente verídicos y no estamos engañando, que es algo que lamentablemente hoy en día, fruto de este marketing desmedido, pues hacemos bastante. Y esto tuvo esta gran y bonita recompensa que hizo que el equipo de Su Majestad la Reina se interesase por este tejido en concreto que habíamos hecho y que decidieran apostar por hacer un encargo de una pieza única pensada para ella para el posado real estival de este verano, que nadie del equipo que iba a ser para el posado real. De hecho,
Una anécdota es que se nos contó que, bueno, que era para sus vacaciones en Mallorca, pero nunca pensamos que para un evento de tal envergadura como era pues, prácticamente lo más viral que hacen los Reyes, que es ese posado real, ¿no? Y la verdad es que es una imagen muy bonita que a nosotros nos encanta, un ambiente mediterráneo, fresco, natural, en Valle de Mosa, con un tejido que tiene historia, que le damos esa vuelta y que al final es un poco como ese sumum, ese punto final al que hemos llegado, trabajando un poquito todo lo anterior, ¿no? Y yo, que soy un apasionado del branding, cuando me dice la gente, qué bonita es la foto, digo, es que es una foto que es perfecta, en la que para mí todo encaja alrededor, pero todo encaja porque todo está pensado, porque todo está bien hecho, porque hay un discurso, porque aparte de todo el equipo fantástico que ella tiene detrás, hay realmente ese propósito tan importante en todo lo que hacemos. Y yo creo que es para mí la palabra más importante y siempre le digo, se lo digo a mis alumnos, se lo digo a cualquier persona que tenga un proyecto y a cualquier persona que esté haciendo algo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Y el nuestro es educacional, que creo que lo he dicho antes, pero lo repito, ser un proyecto educacional para poder crecer y construir todo lo demás. Y somos un proyecto empresarial, ¿eh? Porque no va, o sea, una cosa no va desligada ni muchísimo menos con la otra. Y aquí las manos, la foto de las manos, que es muy importante volver a ponerla en valor para acordarnos que las ropas, las prendas que nosotros llevamos, las hacen personas. Hoy en día se habla mucho de la alimentación y yo estoy muy pro de una alimentación muchísimo más saludable y muchísimo más sostenible, y yo siempre le digo a la gente, piensa que lo que comes es directamente lo que te metes en el cuerpo, pero con las prendas de ropa es lo que directamente está tocando tu piel y aquello que te está protegiendo. Por tanto, fijémonos si es importante invertir en un armario bueno de calidad. Y ahora ya para acabar, y luego sí que pasamos a preguntas y a debates y a lo que queráis, me gustaría enseñaros un vídeo bastante ágil de unos 4 minutos en los que todo esto que os he contado lo vamos a poner en valor de forma gráfica. Este fue un vídeo que presentamos en nuestro último desfile, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en el mes de marzo, antes de enseñar la colección al mundo. ¿Por qué antes de enseñar la colección al mundo? Porque fue un momento de decir, ojo, vais a ver un desfile, pero antes de ver el desfile, antes de ver las prendas, queremos que sepáis lo que hay detrás, todo lo que hemos hecho y aportar ya directamente ese valor a aquello que vosotros estáis viendo. Lo que no se comunica no existe, por tanto, aquí intentamos comunicar. En este momento, en el que se cumplen 10 años de este proyecto, queremos apostar por hacer un ejercicio de trazabilidad y transparencia. Contar al espectador de primera mano, antes de ver la colección, todo lo que hay detrás de ella, cómo estamos trabajando, las personas que están detrás, los lugares por los que hemos pasado, hasta enseñar los procesos de producción de las piezas que hoy vamos a presentar. Acercarnos al consumidor y hacerle partícipe de esa trazabilidad que le lleve a querer apostar por formar parte de una sostenibilidad real. Hoy la moda, o cualquier disciplina artística en general, debería pasar por crear sinergias y experiencias memorables con el foco puesto especialmente en la pluralidad y la humanización de los procesos. A lo largo de estos años, la marca ha estado en una evolución constante hasta convertirse en lo que es hoy, un proyecto multidisciplinar, diversificado, amplio y global, construido en base a la libertad, la disciplina y la sostenibilidad real que nos ha llevado a poder crear un universo de marca tangible, bajo el que se conectan personas, empresas y se une moda con más disciplina. Un brand universe donde todo se conecta. Viviendo un momento histórico, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, hemos querido apoyar y viajar hasta la isla de La Palma, acompañados del proyecto Isla Bonita Moda. Hemos tenido la suerte de trabajar con el taller de las hilanderas de El Paso, el último lugar de Europa donde todavía se hace la seda de manera completamente artesanal, en maquinaria elaborada con una técnica que llegó a Canarias hace más de 5 siglos y telares elaborados en madera de pino tea, anteriores al año 1860, una técnica que hoy ha sido declarada bien de interés cultural. A nosotros nos llega la madeja de seda cruda. ¿Qué es esto? Tiene una aspereza y una textura que no es lo que nosotros necesitamos para trabajar. Para ello tenemos que transformarla. Para transformarla, cada hilo pasa de 12 a 14 procesos diferentes, que lo realizamos aquí en este taller 6 mujeres durante mes y medio, para luego ya que sea este el resultado obtenido. Nuestro siguiente destino nos lleva hasta Santa María, en Mallorca, para adentrarnos en el taller de artesanía textil Bujosa, un lugar
donde 3 generaciones han estado trabajando en el taller familiar desde sus inicios para garantizar un producto de calidad y completamente artesanal. Continuamos nuestra apuesta por seguir trabajando con tejidos característicos de la isla, creados bajo la técnica tradicional y manual del ICAT. Cada vez más de nuestros productos cuentan ya con tecnología, gracias a la cual y vía NFC podemos escanear las prendas con un smartphone y vivir una experiencia digital que te cuente todo lo que hay detrás de ellas. Hoy en día, probablemente lo más sostenible sea quizás no producir o producir muchísimo menos. Por eso, y adaptándonos a la realidad de nuestros días, parte de estas prendas solo van a estar disponibles en el mundo digital vía NFT. Tenemos el compromiso de trabajar juntos hacia una sostenibilidad real con acciones que marquen la diferencia. Por eso, seguimos creyendo en hacer políticas en base a los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando acciones acorde a ellos, como hacer una propuesta anual atemporal y apostar por una producción local que recupere técnicas y oficios destinados a desaparecer. No condicionamos a género, apostando por el individuo y su libertad de decidir. Trabajamos todo en cercanía para que nuestros procesos de producción reduzcan al máximo el CO2 emitido a la atmósfera. Promovemos la utilización de fuentes de energía sostenibles y eficientes en todos los procesos y los de nuestros colaboradores. Apostamos por materias primas sostenibles y técnicas de producción eficiente para favorecer la protección de la biodiversidad. En definitiva, nuevas maneras de crecer y evolucionar que nos hagan apostar por una economía circular y de desarrollo sostenible para construir entre todos la era de las marcas morales. Lo que os estaba contando antes de cómo ponemos, pues eso, una cosa es el storytelling y el story doing, pues es muy importante enseñar lo que estamos haciendo, el mostrarnos, el humanizar el sector, sobre todo el sector de la moda que está casi tan denostado, y poder así apostar valor, crecimiento, y es que solamente así, apostando entre todos, con alianzas, con proyectos disruptivos, vamos a poder generar ese impacto y esa sostenibilidad empresarial, primero en nosotros mismos, para seguir vibrando día a día, que es súper importante en aquello que hacemos, y segundo, pues empresarialmente. Bueno, Pablo, creo que nos has dado mucho, bueno, una especie de fiesta visual y también muchas cosas en las que pensar. Entonces, bueno, tengo un montón de preguntas y espero que ustedes también, que podamos pues tener un rato de charla y discusión, y que supongo que estarán todos también eso, con curiosidad sobre muchas de las cosas que hemos visto. Si puedo empezar yo. Sí, además así rompes el hielo. Me viene a la cabeza, bueno, al hilo de la exposición temporal que tenemos ahora mismo en el museo con el artista y diseñador Bruno Munari, uno de cuyos lemas centrales era preguntarse a sí mismo constantemente, ¿esto se puede hacer de otra manera? Y creo que lo que has hecho es exactamente eso, como darle la vuelta a pues una industria que normalmente en la imaginación de nosotros, ¿no? Normalmente nos imaginamos que una marca exitosa consiste en hacer cuantas más cosas, vender cuantas más cosas, crearnos la necesidad de comprar más. Y es muy llamativo, muy interesante ver que tú has hecho exactamente lo contrario. Es como si tu problema de partida, digamos, es cómo diseñar algo que tenga la menor fecha de caducidad posible, que estés pensando, incluso, has dicho en un par de ocasiones, la vida de una prenda de ropa, digamos, en su segundo usuario, la siguiente persona que va a tenerla. No es muy habitual encontrar que un diseñador piense en estos términos. A mí personalmente me da mucha curiosidad, me gustaría oír más. ¿De dónde viene esta sensibilidad? O sea, ¿esto viene de tu experiencia, de lecturas, de otras cosas que has conectado? Cuéntanos un poco más de... Pues viene mucho de algo que es súper importante, y yo le digo a todo el mundo, y es de preguntarte. Yo soy una persona que he sido y sigo siendo bastante inconformista, y eso creo que es bueno. Creo que al final el preguntarte,
el no dar nada por hecho, que eso es también fundamental, ¿no? Y el no aburrirte, sobre todo. Una de las cosas más guays que tiene este proyecto, que a veces es agotador, pero es tremendamente enriquecedor, y yo creo que ya lo proyecté cuando estábamos haciendo, es que yo no quiero que en mi vida ningún día sea igual. Para mí es súper importante. Hay gente que le encanta la monotonía y yo lo celebro y lo respeto, pero no es mi caso. Entonces, pues es fruto de la curiosidad, y lo decía también Stephen Hawking, hay un mundo loco ahí fuera, sé curioso, ¿no? O sea, creo que la curiosidad, y yo creo que es la curiosidad lo que nos lleva precisamente a eso, ¿no? La curiosidad junto con el sentido común, que nos lleva pues precisamente primero a no aburrirnos nosotros mismos del proyecto que estamos haciendo, a tener una necesidad imperiosa, o al menos yo la tengo, de que lo que hago sirva para algo, que no sea una pérdida de tiempo, que cuando yo me vaya, que espero que me quede mucho, haya sido capaz de dejar una pequeña huella, un pequeño impacto, algo por lo que también poder ser recordado. Yo envidio mucho y admiro a los arquitectos que construyen edificios, que dejan ese legado, ¿no? Pues tiene esa parte un poquito holística, pero también forma parte de ese camino, y eso pues es un poquito lo que te lleva el día a día, el prueba-error, el no tener miedo. Vamos, yo soy una persona, y mi familia lo sabe, kamikaze, pero 100%, y como muchas veces me ha dicho mi madre, en el defecto llevo la virtud, y es que es verdad, soy Leo, soy muy cabezota, y cuando quiero algo, a saco a por ello. Pero es que creo que es la manera, ¿no? Y bueno, entender que hay pues muchísimos altibajos, que no todos los días son buenos, ni muchísimo menos, que es un camino difícil, pero que cuando es algo realmente pasional, y cuando es algo fascinante, y cuando es algo que tú lo puedes mantener, sostener, precisamente porque no sabes hacer otra cosa. Y ojo, y aquí, mira, creo que ahora acabo de dar un poco la clave a tu pregunta, y es, sí, en 2016, fruto de una crisis personal y emocional, yo dije, a mí la moda no me gusta. ¿Y cómo puede ser que la moda no me guste? ¿Y ahora qué hago? Si a mí se me conoce por moda, si yo tengo un nombre en esto, si tengo un negocio que está pues, funcionando, ¿qué hago ahora? ¿Me voy a estudiar? ¿Cambio de profesión? No, Pablo, y tampoco no puedes cansarte tan rápido. Piensa. Y a partir de fruto de empezar a pensar, fue cuando dije, bueno, ¿qué le falta a este proyecto? ¿Qué necesitas? ¿Te gustan los interiores? Pues vamos al interiorismo. ¿Hay que hacer producto? Pues vamos a hacer producto. Ostras, y es que esto nos puede llevar a hacer el proyecto mucho más disruptivo, pero eso también automáticamente nos lleva a que no podamos hacer tantas colecciones. Pero es que tampoco tiene sentido hacer tantas colecciones. Hay que subir, hablando con gente de números, y hay que subir los precios, y hay que producir menos prendas. Y quien lo entienda lo entenderá, y quien no pasa absolutamente nada, porque una marca no es ni debe ser para todo el mundo, ni nosotros queremos ser tampoco para todo el mundo. Tenemos que saber encontrar ese nicho. Y eso, y el día a día, pues es lo que te va haciendo estar en el camino y planteándote. Así que yo es a lo que animo siempre a la gente y a la gente que hace proyectos. No tener miedo, ir a por ello que te gusta y estarte preguntando día a día. Porque es que si no, y más en un mundo que es muy complicado y cada día más, y asusta lo complicado que se está volviendo el mundo, asusta mucho, creo que va a ser muy difícil poder seguir generando industria, negocio y emociones, que eso es fundamental, el crear emociones en aquello que hagas y el emocionarte tú con lo que estás haciendo. Cuéntanos más sobre esto, porque también es algo que hemos oído a varios artesanos que hablan de, pues bueno, en el contexto del mundo en el que vivimos ahora mismo, en el que pues, es tan fácil, tan barato, comprarte cualquier cosa, que te la manden en 24 horas desde el otro extremo del mundo, que sea algo que sirve de forma muy rápida y muy básica a una necesidad que tú tienes, pero en cambio, bueno, un producto artesanal puede tener un lado emocional también, que no tiene esta otra opción más, pues eso, más básica, más moderna. También entiendo que es algo que hace que el producto sea más caro. Bueno, antes de hablar del precio y el valor y estas cosas, pero cuéntanos más sobre ese lado emocional. ¿Cómo orienta lo que haces? Pues mira, yo creo, y también un poco a raíz de cómo empezabas la intervención de la pregunta, es que estamos en el mundo de los estímulos constantes, de los estímulos a los cuales reconozco soy también adicto y son peligrosos, ¿no?
eso te lleva a que también tengas un poquito que parar o obligarte un poco a parar. Yo ahora estoy en un momento en el que ni puedo ni quiero parar, pero sí que tuve una época, esa crisis que son tan buenas, de 2017, donde imperiosamente tuve que parar. Y eso te hace reflexionar y eso te hace dar cuenta que, y lo digo, llévalo al mundo personal y al mundo de las relaciones de pareja, de amigos o a tu día a día. ¿Puedes mantener algo sin emoción? Creo que no, o creo que no lo puedes mantener en el largo plazo. Por tanto, ¿cómo emocionas? Pues aportando valor. ¿Cómo aportas valor? Ay, amigo, ¿y cuál es tu principal ventaja competitiva sostenible? ¿Cuánto te has escuchado a ti mismo? Fijaros que yo les oigo mucho a los alumnos. Las clases empiezan en moda, pero pasan por arquitectura, pero llegan al punto de psicología. Entendemos que todo está conectado. De hecho, nosotros un eslogan que tenemos es The place where dreamers meet doers, el lugar donde los soñadores conocen a los hacedores, ¿no? Aquellos que realmente al final llevan esos proyectos a cabo. Creo que todo pasa por emocionarte y eso al final se lleva al producto. Igual que cuando tú estás bien interiormente lo transmites a los demás, o cuando ese día que tú te sientes bien todo el mundo te dice qué guapo estás, pues no sé por qué, pero bueno, porque estás bien. Entonces cuando eso se vuelve de verdad, cuando se vuelve parte de tu discurso y cuando lo trabajas día a día, cambiándolo y evolucionándolo evidentemente, lo llevas a tu modelo de negocio, lo llevas a tu producto y el público acaba conectando y acaba entendiéndolo. El que esté preparado y el que no, no es para ti, no pasa nada. O sea, no pretendes que todo el mundo lleve tus prendas o compre tus alfombras. Es que, o sea, puedo pretenderlo, pero es una utopía. Entonces, lo que sí creo es que es que la gente que por lo menos la gente que está detrás o que tiene un Pablo Roth en su casa o en su armario o que se apunta a un máster, sepa o quiera formar parte de ese valor añadido y de esa historia que hay detrás. Y a lo mejor no es ahora, pasa con los años. De hecho, fíjate, mira, Carlos, que es quien lleva toda la parte de showroom, siempre fue un fan de las primeras alfombras que hicimos con Hispania, ¿no? Y él siempre decía, cuando me vayan muy bien las cosas, me compraré una alfombra tuya. Me compraré una alfombra tuya cuando me vayan muy bien las cosas. Ah, sí, es que quiero esta alfombra, quiero esta alfombra, quiero esta alfombra. Y a Carlos le van bien las cosas, pero le van bien las cosas, no lo digo económicamente, digo porque es una persona feliz, que es lo más importante. Ahora tiene una alfombra de Pablo Roth y siempre me dice, cómo me gusta, y siempre que la miro me recuerda a la he conseguido y la tengo, y tengo ese... Bueno, pues ahí está ese valor emocional. Yo creo que de eso nunca te vas a querer deshacer, ¿no? Nosotros, también te digo, somos una marca pequeña y queremos seguir manteniéndonos así, entonces no tiene ningún sentido ni ser para todo el mundo, ni podemos competir en sectores de precio donde ni nos interesa y donde hay ya una masificación. Y cuidado, porque incluso lo estamos viendo en las grandes industrias que han competido siempre por precio, Mango, H&M, Zara, Inditex, estamos viendo lo que está pasando. Son empresas que están a la baja porque son cíclicas, porque o corren a aportar ese valor que ahora es muy complicado, o al final, pues bueno, es difícil. Así que no, esto es como cuando conoces a alguien y no es para ti, pues no es para ti. Por mucho que tú te empeñes. Pues así, es que en la vida hay que aplicar ese sentido común siempre. Bueno, tengo una última pregunta mía y dejo que hagan ustedes más, pero tengo una pregunta que en realidad son dos. ¿Cómo reaccionan ante tu filosofía dos tipos de personas? Primero, los artesanos y dos, tus alumnos muy jóvenes. Pues con los artesanos muy bien, es decir, con los artesanos tenemos una grandísima relación. Yo soy muy de cuidar las relaciones, ya no solo con los artesanos, sino con los patrocinadores, con los sponsors, con la gente que nos apoya o con la gente con la que crecemos juntos, con la que hacemos ese universo de marca multidisciplinar, pero los artesanos son parte de ello. Y bueno, por ejemplo, pues con Carmen, de las hilanderas de La Palma, pues tenemos contacto, pues no sé, una vez al mes me manda un WhatsApp para decirme, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo tal? Me acuerdo de ti. O por ejemplo, Ana, que es la jefa de taller, que es también una artesana al final, ¿no? Pues cada vez que nos manda, pues pasa unos mensajes también muy bonitos. O sea, hay también esa relación personal. Y creo que eso es súper importante mantenerlo y trabajarlo, sobre todo con la gente con la que estás trabajando. Una relación personal. Creo que sin una relación personal es también complicado y eso no,
entra en que no sea productivo, ni mucho menos. No, no, no. Yo soy pro productividad, pero la relación personal también. Eso por la parte de los artesanos. Entienden que forman parte del proyecto porque nosotros les hacemos formar parte del proyecto y queremos que forman parte del proyecto. De hecho, hoy estaban invitados también a esta charla, lo que pasa es que Maribel me ha dicho que no ha podido venir, pero estaban invitados también. Eso. Y con los alumnos, pues es diferente. Con los alumnos es diferente. Porque tengo alumnos de muchas edades. Tengo alumnos muy jóvenes y alumnos más senior. Yo celebro los seniors siempre, de hecho me encantaría estar solo con senior, pero con la juventud de ahora, bueno, es gente que viene muy estimulada, que no sabe muy bien, y no les juzgo, pero es gente que se está encontrando todavía, ¿no? Y bueno, pues a veces es muy gratificante ver cómo les has sabido cambiar pues, o de rumbo o encaminar, o les has sabido potenciar. Por ejemplo, yo tuve una alumna una vez que la primera vez que vino a clase ya venía de hacer producto y cuando se presentó, que yo siempre les hago presentarse, se puso a llorar. Le digo, ¿pero qué te pasa? Porque además no supe qué hacer porque nunca me había llorado una alumna en clase en una presentación del primer día. Y me dijo, es que no confío en mí. Y luego pues un poco indagamos y era porque había tenido profesores, y yo también los tuve, muy nocivos o con muchos complejos que le habían hecho dudar de ella, ¿no? Y al final, a lo largo de clase, era un máster que estaba focalizado en branding y dimos con que su punto no era ser diseñadora, sino era una fantástica diseñadora de accesorios. Entonces, fruto pues eso, también de conocernos, de hablarles con mucha cercanía y de humanizar lo que estás haciendo, de que no siempre haya esa barrera, pues también creas esa conexión y creas también esos fans del proyecto. Así que un poco por ahí son como esos dos extremos. Pero no nos olvidemos que al final los alumnos, yo lo digo por si alguna persona aquí tiene algún hijo que está un poquito desencarrilado, que no pasa nada, que yo también lo fui y que todos nos encauzamos, pero es que es gente joven y que con 18 años mucha gente no sabemos lo que queremos hacer. Por eso es tan importante tener buenos educadores. Y como he dicho, como somos educacional, pues también intentamos el granito de arena ponerlo ahí, y por eso hacemos también la parte de docencia, que es muy más algo motivacional, pero que también enriquece al proyecto como enriquece todo lo que se hace alrededor. Compartimos una cosa también, que es la parte de la docencia, creo que has dicho ahí, con respecto a la parte de los estudiantes, de cómo van llegando. Y la verdad es que te quería más que preguntar, agradecer ese punto que has dicho, porque muchas veces te encuentras, también lo tenemos en primero, ese punto de ese salto que se necesita. ¿Vosotros trabajáis con algún tipo de dinámica con ellos, digamos, un aprendizaje de servicios, se puede llamar algunas veces, en proyectos reales? ¿Ellos cómo terminan reaccionando a eso? Sí. Es un trabajo apasionante, pero como bien dices, vas proyectándolo en lo que va a llegar, y una de las cosas que llegan son... Hay varias cosas, principalmente lo que estoy, que es máster, que es gente que ya viene de un terreno pues un poquito que ya más especializado, y luego también lo que son los grados. Pero yo soy el antiprofesor, de alguna manera. Entonces yo siempre les digo a los alumnos, primero yo muchas veces digo, yo no os voy a evaluar, o sea, tranquilos, yo no voy a hacer exámenes porque a mí, ¿qué me interesa a mí evaluaros? Y siempre les digo, quien no quiere venir a clase, que no venga, ¿no? O sea, y luego es mucho también las clases de hablarles de la realidad, o sea, de la realidad, y creo que un buen punto, y también para un profesor, y yo siempre lo digo, es, chicos, yo lo que os voy a decir aquí no es ninguna verdad universal. Quizá porque yo tengo profesores que me dijeron, eso solo lo puedes hacer así, y si no lo haces así, no lo vas a hacer nunca bien. Y yo digo, pues es que yo no lo sé hacer así, y lo hago así, y sale bien. Y luego al final, pues mira, ¿no? Entonces siempre digo, al final es importante que tengáis muchos profesores, los profesores son herramientas, y lo importante es que vosotros construyáis vuestra caja de herramientas y que a cada uno decida, pues a mí me va mejor esta herramienta, pues a mí me va mejor esta, pues a mí me ha enseñado esto, pues a mí me ha enseñado esto. Y con eso, cuando al final, yo creo que todo lo que no es impuesto, esto es como muchas veces con la lengua, cuando se quiere imponer, todo lo que no sea impuesto, al final lo haces mucho más, seduce y lo haces más enriquecedor. Entonces yo pues hablo, te diré que nunca he tenido la gran suerte de un alumno que se me aburra en clase. Lo digo porque me entrarían como los 7 males, ¿vale? Entonces cuando digo, igual lo dejo porque no... Pero es gente, bueno, cuando les hablas de la realidad, cuando te eres cercano de que no vas a imponer, o una vez simplemente el ejercicio de decir, yo no os voy a hacer un examen, automáticamente cambia el feeling, y además que te ahorras eso, de no hacerles examen. Pero
Pero sí, y luego ser comprensivo. Yo les enseño también a ser muy prácticos, sobre todo en un mundo en el que tienes por una cuestión de tiempo, que es ser práctico, y eso es súper importante. No te sale, no pasa nada, otra cosa. Esto no tal, pues no es lo tuyo. Y luego, ya te enterarás, yo suspendí mates toda la vida y ahora me flipan las matemáticas, bueno, los números. Pero, quiero decir, oye, creo que es hacerlo mucho más real. Lo que pasa, y a lo mejor ahora toco algo delicado, que ahí depende del profesor. Yo tuve profesores que me enseñaron, yo siempre suspendí mates, pero tuve una profesora que me hizo sacar 10 en matemáticas. Yo siempre recordaré a un profesor que tuve de filosofía que me enseñó a armar todo lo que había detrás de Chernóbil, y yo fui súper fan de Chernóbil. Con 13 años me vi todos los documentales, o tuve profesoras de historia que me hacían la historia súper interesante sin que yo tuviera que estudiar, y tuve otras que simplemente me hacían leer un libro y que era imposible aprobar los exámenes. Todo depende mucho del docente. Lo que pasa es que ahí entramos en un tema delicado. Bueno, si puedes responder, era si la crisis esta que tuviste, no sé qué año has dicho, pues 16. 17, sí. Que has dicho que de repente no te gustaba la moda, si no te gustaba la moda porque más desde dentro te diste cuenta de cómo funciona la industria de la moda. Y que bueno. Y luego otra pregunta que tengo es, porque me llama la atención lo claro que tienes, los objetivos de desarrollo sostenible por los que trabajáis, bueno, cómo se desgrana cada una de las metas, que si no voy mal son la agenda están haciendo 2015 o por ahí, que la marca lleva pues, pocos años. Bueno, estas dos, ¿por qué los ODS? Vale, sobre la primera pregunta, no era tanto por la industria, sino porque era un negocio que yo pensaba, digo, yo aquí creo que ya he hecho lo que tenía que hacer. Tal cual te lo digo, es decir, no me llena, o sea, no me llenaban. Supongo que ahí entran muchos factores, desde a lo mejor cómo es el sector o lo que tal, pero no me llenaba, no me veía. Y fijaros qué importante es serte sincero contigo mismo, aunque eso de un miedo tremendo, y eso me llevó a reflexionar y a ir creciendo con otras cosas y a ir potenciando. Pero fue simplemente por algo tan sencillo como decir, se me queda muy corto, yo quiero hacer más cosas y se me queda corto, se me queda pequeño y no me emociona ya. Y eso es lo que hizo. Tal. Y lo de los objetivos de desarrollo sostenible, que efectivamente son, desde 2015, lo que pasa es que la pandemia ha hecho también que sean parte de los grandes olvidados, Agenda 2030, y que es verdad que es un plan que nos queda como muy a corto plazo y que siguen siendo los grandes desconocidos para la mayoría de la gente. Pues creo que está bien, o yo intento siempre apoyarlos con la chapita o hablar de ellos, porque, bueno, pues para menos que la gente los empiece a conocer. Al final, los objetivos de desarrollo sostenible, para que no los conozcan, no son más que 17 objetivos planteados a nivel europeo de cómo hacer un mundo mejor. Y va desde cómo trabajar por el fin de la pobreza, desde por un consumo responsable, por una vida de ecosistemas submarinos óptima. ¿Cómo entro? Como te decía antes, a mí la política es un tema que me interesa muchísimo y que también de alguna manera tocamos en lo que hacemos, porque creo que moda es política y el diseño ya ni te cuento. Y tenía todo el sentido del mundo introducirlos en el discurso, contribuir también con nuestro granito de arena y que se pudiera conocer. Y porque es que creo que cualquier empresa que se trece en día o que realmente esté en la realidad de lo que está pasando, tiene que llevarlo en su programa. Y esto no va, y lo digo siempre, esto no va con ningún partido. Qué poco listos son aquellos partidos que piensan que esto es de otro partido. Esto es de todos y es fundamental para poder pues tener ese impacto entre todos, ¿no? Y por eso Y me decía un amigo el otro día, al final te has visto abanderado en moda de esto. Y digo, oye, pues qué orgullo, pero al final es, fruto también de curiosidad y porque a mí también me encanta meterme en mil terrenos. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que nos has dado mucho que pensar. Ver cómo se puede hacer algo que no nos olvidemos que también es un negocio que funciona, pero que a la vez pretende cosas tan ambiciosas como cambiar la sensibilidad de la gente, o de al menos parte de la gente, que vaya creciendo y hacernos dar más conscientes de muchas cosas. Creo que tu trabajo no es solo estéticamente atractivo y bonito, sino que conectas muchas cosas diferentes y se ve que
que te las crees. Así que, bueno, es un placer oírte hablar sobre lo que haces y que todos vemos que te apasiona. Solo para terminar, es que has dicho una palabra que es muy mía, la ambición. O sea, yo soy una persona ambiciosa y creo que es muy bueno decirlo, y creo que la ambición no hay que verlo como algo malo, sino como algo bueno. Y se lo digo a todo el mundo, yo no he tocado ni mucho menos la clave del éxito, ni me puedo mantener ahora. Es decir, el proyecto se mantendrá precisamente pensándonos. De hecho, ya estamos como el año que viene, cómo tal, cómo hacemos, cómo cambiamos, cómo esto. Es decir, esa es parte. Esto es como cuando tienes un negocio o un restaurante o una discoteca que te va súper bien y entonces te relajas. Ahí es el grave error, porque vas precisamente en contra de todo lo que se estaba haciendo, que es estar replanteándote. Creo que eso es el día a día, el estar en evolución constante, replanteándote con esa pizca de ambición que creo que es importante, y creo que no hay mayor secreto, y no tener mucho miedo a tal, y que todo empieza por uno mismo. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros.